lo da el Señor. Bien, mis amados, yo quiero hablar hoy sobre algo muy importante para todo creyente. Pelear. Pelear de forma espiritual por las cosas que el Señor nos ha dado, que son nuestras, que nos pertenecen. Y quiero leer 2 Samuel 23, 11, 12, que voy a usar ese capítulo, ese versículo, esos versículos para hablar sobre el tema. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 y 12. Dice así: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Muchos han leído sobre este pasaje muy especial. Sama, hijo de Age, Ararita, hacía parte de un selecto grupo llamado los valientes de David. Se trataba de aproximadamente un poco más de 54 hombres, guerreros profesionales, directamente vinculados con el rey David, cuya lista aparece en segunda de Samuel 23, del 8 al 38, por si usted quiere verlo en casa, y se completa con algunos nombres más en primera de Crónicas 11, del 10 al 47, probablemente en los últimos tiempos del rey David. Es impresionante conocer un poco acerca de estos hombres conocidos como los valientes de David, hombres de guerra, adiestrados para la batalla. Los filisteos, dicen la palabra, estaban en constante batalla contra el pueblo de Israel. Pero este grupo de valientes eran hombres israelitas bajo la dirección de David, que luchaban contra esos enemigos valientemente. Cada uno de los valientes en particular tiene sus características, pero hoy vamos a ver a uno de estos valientes que refleja la vida de cada creyente, que en determinadas situaciones tiene que pelear por aquello que le pertenece, aquello que es suyo. Entonces, hablamos de Sama, el valeroso Ararita, que por sus hazañas figuró entre ese grupo selecto de llamados los valientes de David. Sama era el tercer valiente, hijo de Age, el Ararita. En cierta ocasión, relata la Biblia, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado lleno de lentejas. El ejército de Israel tuvo miedo, porque vio el grupo numeroso de gente armada que se avecinaba, y ellos huyeron ante ellos. Pero hubo este hombre valiente, Sama, que se plantó en el medio de campo de lentejas y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor, dice la palabra, le dio una gran victoria. 2 Samuel 23, 11, 12 dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. La vida de Sama es resumida en las Escrituras. No vemos mucha historia sobre él, pero deja una huella muy profunda, que su carácter nos muestra que es digno de admiración y reconocimiento. Fue una acción extraordinaria. Si usted se pone a pensar, un hombre solo contra un ejército. Su loable valor y su actitud de héroe es marcante y conecta con cada generación que viene y lo aplica en su vida. Esa emblemática batalla de Sama en el campo lleno de lentejas hace que las personas, cuando leemos esto, nos sintamos atraídos y cuestionemos cómo sucede esto.
¿Cómo puede ser que un solo hombre venza a un ejército? ¿Cómo puede ser que un solo hombre acabe con un ejército poderoso, invasor? Entonces, ¿sabe? Ese trecho corto seduce a los lectores. Yo quiero decirles que me sentí un poco sin entender la figura. Y estaba queriendo explicar cómo este hombre pudo vencer. Y lógicamente, si era un hombre contra la banda de hombres de los filisteos, un solo hombre guerrero contra la multitud armada, usted solo puede pensar que fue Dios que hizo ese milagro. Entonces, mis amados, la lucha en sí es digna de una estatua conmemorativa o de un trama de una película, ¿sabes? Una película taquillera. Si alguien se imagina y agarra esto, podría hacerse famoso en Hollywood. Entonces, que un héroe sin superpoderes pueda vencer. ¿Cómo? Entonces, ¿sabe? Un hombre sin superpoderes lo defendió porque Dios nos ha prometido, aunque nosotros tengamos debilidades, aunque tengamos limitaciones, Él nos dijo, yo estaré con ustedes y yo peleo por ustedes. ¿Sabe? El arrojo de un león que cuida su territorio. Usted vio cómo los leones pelean por su territorio. Sama se paró en medio del campo de lentejas. Peleó hasta derrotar sus numerosos enemigos. Entonces, usted deduce que esta victoria no es natural, es sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Es todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra. Él es creador del universo. Su palabra ya lo relata antes que los científicos descubran que el mundo era redondo. Entonces, él describe el libro que escribió, quien escribió Job. Entonces escribe el planeta sustentado en el cielo. ¿Sabe? Entonces, hay lecciones muy importantes de esta batalla que quiero recalcar para que nosotros tengamos coraje de luchar nuestras batallas, porque todos nosotros tenemos batallas en este mundo. Y hay varias lecciones que podemos agarrar de este episodio. La primera de ellas, la primera enseñanza, el pueblo de Dios está siempre en batalla. La palabra de Dios nos muestra que cuando usted se hace cristiano, apenas cambió de bando. Usted estaba antes en el ejército del enemigo. Usted era parte del ejército de Satanás. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. ¿Sabe? Yo me di cuenta de forma temprana que esto era una guerra espiritual. Recuerdo cuando me convertí hace, ¿cuántos años, Beatriz? Más de 40 años, ¿no? Entonces, el pastor hizo el apelo y yo me sentí aludido. Yo dije, ese mensaje para mí. Inicialmente había peleado con ella porque el pastor le estaba dando palo al hombre mundano. Y lógicamente yo estaba ahí sentado. Yo dije, mi mujer me entregó. Y yo le dije a mi mujer, la ropa sucia se lava en casa. No puede ser que me deje mal parado contra un desconocido. Y me dijo, no lo conozco. Es la primera vez que lo veo. Yo dije, ¿qué será entonces esto de acá? Y entonces sentí de que lo que estaba pasando ahí era sobrenatural. Y decidí entregar mi vida al Señor. Y me dijeron, pase adelante, vamos a hacer una oración de entrega. Y entonces recuerdo que yo no había ido antes a ver cómo eran los cultos y me subí al púlpito. Y cuando miro atrás me doy cuenta de que, como decimos vulgarmente, metí la pata. Pero no fue solo eso. Ahí entonces me dijo, quédese quieto, tranquilo, no se incomode, Dios conoce todo, tenga tranquilidad, vamos a orar por usted. Y mi mujer al lado, ella me seguía a todos lados, Beatriz. Y ahí entonces sucedió que cuando yo estaba bajando del púlpito, ellos me consolaron, tranquilo, nadie acá se va a fijar de que usted
se subió acá, Dios tiene propósito de todo, tal vez usted sea hombre de púlpito, me dijeron. Amén. Pero lo más interesante no fue eso. Cuando yo me bajé, hubo un movimiento espiritual muy grande en la iglesia. Una mujer bajita, de pequeña estatura, hizo un gran escándalo. Sacudía las sillas, volaban. Y los ujieres que habían ahí, los hombres que trabajan en la iglesia, querían asegurar a esa mujer. Pero tenía una fuerza sobrenatural. Y lo más chistoso de la historia es que ella se acerca a mí como si yo fuera su único amigo de todos ellos. Y me miraba con cariño. Yo dije, no puede ser, está brava con todo el mundo, menos conmigo. Yo me di cuenta que me estaba despidiendo de ese ejército, del ejército del diablo. ¿Sabe? Esa mujer estaba poseída por un espíritu maligno. ¿Sabe? Y el diablo no se rinde con nosotros. Desde el momento que nos convertimos, muchas personas creen que no van a tener problemas ni luchas, pero tenemos luchas los creyentes casi todos los días, batallas. Y necesitamos aprender a pelear con los enemigos de nuestra alma que quieren robarnos las cosas que el Señor nos ha dado. Porque el título de Satanás es el ladrón. Vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor nos vino a dejar una vida abundante. Entonces, el diablo quiere robarnos todo lo que Dios nos ha dado porque no quiere que cumplamos nuestro propósito. ¿Quiénes saben aquí que tienen un propósito aquí en la tierra que cumplir? Todos ustedes. No son fruto de la casualidad, no son fruto de un accidente sexual, son fruto del amor de Dios y Dios tiene algo para con usted. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿sabe? El enemigo se opone porque es enemigo de nuestras almas. Y en esa dinámica nos advierte el apóstol Pablo que tenemos una lucha constante en el ámbito espiritual. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Entonces la primera enseñanza es que estamos en guerra. A veces las personas se dan cuenta que están en guerra cuando sucede en el ambiente físico, como Rusia y Ucrania. Pero nosotros no es de no entender que estamos en guerra constante. El enemigo quiere robarte lo que te ha dado, ¿sí? Pero tienes que pararte firme. La segunda enseñanza es que tenemos un enemigo astuto. Jesús dijo sobre él que no se mantiene en la verdad, que no hay verdad en él. Él dijo que cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. En el libro de Apocalipsis el Señor afirma, Satanás es el que engaña a todo el mundo. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:4, yo tengo temor de que así como la serpiente con su astucia fue engañada, engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean corrompidos de la esencia, para que no conozcan la esencia del Señor Jesucristo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. Entonces, mis amados, los filisteos se agruparon, ellos trabajan en grupo, ellos sabían que la unidad es fundamental, y es por eso que muchas veces usted ve que cuando una iglesia se propone a crecer, ¿qué sucede? Una quiebra de la unidad. Ellos nos recuerdan que hay que estar preparados con nuestras armas, que nuestra arma de nuestras milicias no es carnal, es espiritual. Entonces, necesitamos aprender a orar, a hacer guerra espiritual ayunando. Necesitamos aprender a leer la Biblia y aplicar los principios de Dios. Necesitamos aprender a usar el escudo, la autoridad que el Señor nos da
de entender que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces nos toca resistir con autoridad y valentía los ataques del diablo. Y sabe, Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, mis amados, la segunda enseñanza es que tenemos un enemigo astuto y persistente, que es el engañador, el diablo. La tercera enseñanza: no hay batallas nuevas. ¿Sabe? Es curioso, pero en ese mismo sitio en Leí se habría librado una batalla tiempos atrás contra los filisteos, donde Sansón, un solo hombre, mató a 1000 de ellos. ¿Le parece casualidad? Con una quijada de un asno, un montón de los montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres, dice Jueces 15, 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Jueces 15, 17. Ramat Leí significa la colina de la quijada. Es ahí donde estaba Sama peleando con ese ejército, él solo. Lo que ocurre hoy ya ocurrió y va a ocurrir, porque estamos en un mundo donde las estrategias son las mismas. Satanás es astuto, es mentiroso, pero él no puede inventar. Las armas siempre son iguales. Entonces, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y por los siglos. Y si Él fue vencedor, nosotros podemos ser vencedores con Él. Amén. Aleluya. Entonces, hay 3 cosas que necesitamos como creyentes, y eso lo dijo el Señor siempre, y a través de hombres lo viene pasando. Sé valiente. ¿A quién le dijo eso? A Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Entonces necesitamos valentía, determinación, esfuerzo es determinación, valentía, coraje de enfrentar y fe, entender que no estamos solos. La cuarta lección que nosotros debemos recordar es que los valientes nunca huyen de la batalla. El enemigo quiere hacernos huir, no enfrentar la realidad, porque así lo perdemos todo. No hay quien nos defienda. Pero si nosotros estamos firmes con el Señor, el diablo no va a prosperar, porque Él está con nosotros. Entonces, el pueblo de Leí huyó, pero Sama no. Lo peor que puede hacer el ser humano es huir y no enfrentar su batalla. Y cuando vienen los problemas, el ataque del enemigo, inicialmente, ¿cuál es su deseo? Pelar, no enfrentar la realidad. Pero cuando asiente el Espíritu de Dios, dice, tú tienes que pelear, porque yo te doy la fuerza, yo te doy el poder, porque conmigo vas a vencer. Nadie te va a quitar aquello que te pertenece. Entonces, Sama no huyó, enfrentó la situación. Su código de guerra lo impidió. Él sabía que las batallas las gana el Señor, mismo que nosotros sintamos fragilidad dentro de nosotros. Y entonces, no somos los que retroceden, dice la palabra. Si el Señor nos trajo hasta aquí, no es para volver atrás, no es para volvernos al mundo. Y el enemigo quiere hacernos retroceder, pero usted no va a volver para atrás. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Aunque otros apostaten de la fe, aunque otros se olviden del Señor, nosotros nunca lo haremos. ¿Sabe? Nos vamos a trincherar
en lo nuestro, en el sitio que Dios nos ha dado hasta que el conflicto pase. Sabemos que la victoria está asegurada. Dios mismo, el que nos inspiró, lo impuso de la dificultad. No importa el tamaño de nuestro problema. No importa el tamaño del problemón que podamos enfrentar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que el diablo. Entonces, mis amados, David, siendo muy jovencito, enfrentó y mató a un gigante llamado Goliat. Llegó a pedirle a David su tutoría. Sama, ¿dónde? En la cueva de Adulán. ¿Quién conoce la cueva de Adulán? Es donde David se escondía. Es donde David se juntó con aquellos que estaban afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. Y es así como muchos de nosotros hemos llegado al Señor. Endeudados, afligidos, con amargura de espíritu. Y el Señor en el día a día nos va preparando como guerreros nobles para la batalla. Según 1 Samuel 22, 1, 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban con amargura de espíritu. Hoy tenemos un tutor de tutores, igual que él. Él les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, no tengan temor, yo me voy, pero les voy a dejar otro igual. Otro que va a tener más ventaja con ustedes porque estará con vosotros, en vosotros y sobre vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sabe? De afligidos, de endeudados, de aflicción de espíritu. Hemos llegado al Señor, pero el Señor nos quiere preparar para que sea guerreros de Él. Ser parte de los victoriosos, de los valientes del Señor. No valientes de David, los valientes del Señor. ¿Sabe? Peleemos nuestras batallas llenos de seguridad, porque Él nunca nos va a abandonar. Hermanos, nosotros somos humanos y muchas veces flaqueamos y muchas veces nos portamos mal. Pero Él nunca nos va a defraudar. Tu pequeño campo de lentejas que Dios ha puesto en tus manos es todo aquello que Dios te ha dado para que hagas su voluntad. Tu pequeño campo de lentejas es la provisión para que tú cumplas su propósito. El Espíritu Santo, los dones, los talentos, no son para que tú seas el superstar, la estrella de la congregación. Yo recuerdo cuando me convertí, tenía una gran dificultad, tenía sueños de grandeza. Y entonces soñaba que yo volaba y volaba. Pero cuando yo me convertí, entonces soñaba que volaba, pero me precipitaba para abajo. Yo no lo entendía porque ahora que me convertí, mis sueños ya se volvieron feos, ¿no? Y el Señor estaba mostrándome que los sueños de grandeza para las personas tienen que caer. La humildad es la base de las proezas del Señor. ¿Saben, mis amados? Tú tienes el Espíritu Santo y los dones que te capacitan para ser un vencedor. Pero no los uses mal. No los uses para hacerte el grande, para hacerte el tipo de la película, para mostrar que eres espiritual, porque lo echaste todo a perder. Los dones son para edificar la iglesia del Señor. Es para edificar tu propia vida, como el don de lenguas. Pero queremos verlos para ser espectaculares. No, hermano, no es el camino de Dios. El camino de Dios se llama humildad, mansedumbre. Dejar lugar que al Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. El enemigo quiere robarte los dones. Porque ves personas que lo usan mal, porque crees que no es para ti, porque muchas veces te encuadraste en un tipo de evangelio donde las cosas son más que naturales.
sin tener en cuenta que Dios es sobrenatural y quiere usarnos de forma sobrenatural. Otra cosa que el Señor te ha dado es tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos. Son lo más valioso que Dios te ha dado después del Espíritu Santo y sus dones. Pelea por ello. ¿Sabe? Tienes que poner muros de protección sobre tu casa. Los muros de protección, ¿cuáles son? En primer lugar, es la santificación de tu vida. Tú como sacerdote de casa tienes que santificarte, porque el marido santo santifica a su esposa y los hijos serán santificados, porque de otro modo tus hijos serían impuros. Entonces Dios quiere que la protección comience en nuestra vida, acercándonos al Señor. Dios quiere que usted sea un hombre de oración, que ore todos los días por su mujer, por sus hijos, que sea sacerdote de su hogar. Dios quiere que usted lea la palabra, obedezca la palabra y la enseñe a sus hijos. Muchos son padres modernos, dicen, no, yo no lo obligo a mi hijo. Él tiene libre albedrío. Así como yo me convertí después de 40 años, mi hijo también se va a convertir. Ojo, cuidado, porque es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios en cuanto es niño. Tu hijo, para que cuando sea grande no se separe del camino. Tu iglesia y tu ministerio, tu servicio a la obra es bendición. Dios te lo ha dado. El diablo quiere robarte tu trabajo. El diablo quiere robarte tu ministerio. El diablo es astuto y quiere darte duro para que desistas de aquello que Dios ha planificado para tu vida. Por último, Dios quiere afirmarte en su identidad. Eres hijo de Dios, no eres hijo de Satanás. Y tienes un destino, está en las manos del Señor, pero el enemigo quiere robarte tu identidad y quiere robarte tu destino. Entonces, tú tienes que empuñar como guerrero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No seamos como ese pueblo que corrió en lugar de enfrentar. Enfrentemos al enemigo. Cuando Él venga, la victoria vendrá y será una victoria sobrenatural. Pelea con valentía, pelea con determinación, pelea con fe, porque Dios te da la condición de ser más que vencedor. El Señor ha dicho, ustedes serán más que vencedores. ¿Sabes por qué? Más fuerte está el Señor. Porque no solamente vencerás la dificultad, no solamente vencerás el problema, el enemigo que está atrás del problema. Vas a ser más que vencedor porque vas a sobrepasar tu estado anterior. Tu situación va a ser mejor que la de antes. Dios te lanza para nuevos objetivos, metas mayores, para algo más grande. ¿Sabe? Es posible que Sama haya pensado, tal vez voy a morir en el intento. ¿Sabe? Pero él entendía y sabía que si moría era para la gloria de Dios y tenía la certeza que el Señor estaba con él. ¿Sabe? Tal vez Sama dijo, no voy a dejar de aquello que Dios me ha dado. Voy a pelearlo hasta el fin. Y ¿sabe? Acabó con todos. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que aprender porque dice la Biblia, la palabra de Dios, no es solo el pastor Rolando que usted para animarlo le está diciendo. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Entonces, la sexta lección que yo quiero darte de esta batalla es que podemos responder de dos maneras. Dos situaciones, tú eliges. O corres como el pueblo de Leví y deja que Dios se desilusione porque vea cómo pierdes lo que te ha dado. O entonces te paras en medio del campo actuando como un siervo de Dios que cree en las batallas espirituales. Amén. Los filisteos son figura de los enemigos de nuestra alma. San Juan 10:10 dice claro, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice, yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
El pequeño campo de lentejas es el mundo. El mundo es donde tú tienes que batallar. ¿Sabes? Donde tenemos que luchar. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, os dará la salida para que podáis soportar. El campo de lentejas es la provisión que Dios ha dado para cumplir tu propósito. Entonces, el Espíritu Santo, los dones, los talentos, es tu familia, tu cónyuge, tu familia, tus hijos, es tu iglesia, tu ministerio, el servicio en la obra, es tu trabajo, es la identidad, porque eres hijo de Dios, no eres hijo de cualquiera, y tienes un propósito por el cual tienes que pelear. ¿Sabe? Sama puede ser tú. En esta noche puedes declararte: yo soy Sama, que representa al hombre que pelea. ¿Sabe? Yo entiendo que el pueblo que huyó son aquellos que desertaron. Tú también puedes ser parte de los desertores, pero yo te aconsejo que seas parte de aquellos que pelean la buena batalla. Y te quiero decir más fuerte: tú puedes posicionarte en esta noche. Puedes decirle: Señor, no voy a echar a perder nada de aquello que me has dado. Solamente voy a despreciar aquello que no es tuyo, que yo lo tengo por valioso, pero entiendo que es basura por amor a ti, Señor. De eso usted puede despegarse. Entonces, ¿sabe? Los valientes de David, yo quiero decirte que no siempre fueron valientes. Y alguien me dijo: pastor, pero yo no sirvo. ¿Y quién dijo que Dios llama a los que sirven? Dios llama a aquellos que no son para avergonzar a los que son. Dios llama a los vil de este mundo, a aquellos que no eran, para deshacer lo que eran, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que reconozcamos quién es el Señor, el Dios de nuestra vida. ¿Sabe? Entonces, algunos de ellos eran endeudados, afligidos, amargura de espíritu, pero el Señor los sanó. Dios quiere sanarte. El Señor te dice: venid a mí los que estáis cansados, trabajados, cargados, afligidos, yo los haré descansar. El Señor te dice: yo quiero ser tu jefe, yo quiero ser tu mentor, yo quiero ser tu Señor. Yo te puedo poner un auxiliar que es tu pastor, a quien tienes que rendir cuenta de tu vida. Eso es bueno. No te estoy diciendo acá eres llanero solitario, porque nadie puede estar solo aquí en la tierra. Tiene que tener un pastor, pero el pastor de los pastores es el Señor Jesucristo. Y Él te ha dado herramientas para cumplir una misión aquí en el mundo. Una gran comisión. Y predica el evangelio a toda criatura. Esa es una gran comisión para todos. Es una misión general. Te ha dado las capacidades, el Espíritu Santo, para que tengas valor y tengas coraje. ¿A quiénes has convertido de tu propia familia? A tus parientes que están yéndose al infierno. El Señor los quiere arrebatar de las manos del diablo. Y es por eso que dice que las puertas del infierno no prevalecen ¿contra quién? Contra la iglesia del Señor. Y la iglesia somos nosotros. Y entonces, mis amados, id significa muévanse, salgan de la comodidad, prediquen del amor del Señor. Porque de tal manera Jesús nos amó que dio su vida por amor. Entonces, ¿sabe? Él está pidiéndote que prediques la palabra. ¿Sabe? Lucas 14:23 dice el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hoy día la casa del Señor está llena.
Pero Dios quiere ponerlo en apuros al pastor y a su líder aquí. ¿Sabe cuál va a ser el apuro? Cuando no haya dónde poner un pie aquí adentro. Cuando estén pensando en comprar el terreno de al lado, en extender la casa, en que el Señor quiere acrecentar las personas. ¿Sabe? En el pasaje de la cueva de Adulán, ¿qué había allí? Personas con muchos temores, mucho miedo. Ser valiente, yo entendí que no significa no tener miedo de nada. Ser valiente es enfrentar los problemas, las dificultades, sabiendo que uno es débil, es frágil, pero que tiene la ayuda del Señor. Eso es ser valiente. Y tú te has llamado el Señor para que seas un valiente. Estamos festejando 35 años. Pero yo quiero profetizar que el año 36 va a ser diferente. Porque el Señor te está poniendo peso. Hoy el Señor te está poniendo ganas. El Señor te ha dado su espíritu, dones y talentos. El Señor te ha dado una familia hermosa. El Señor te ha dado un ministerio, te ha dado un trabajo. El Señor te ha dado cosas muy tremendas para que puedas cumplir tu propósito y no declines, no huigas de tu responsabilidad que te llama el Señor. No estás aquí para ser un calientabanco. No estás aquí para ser un cristiano dominguero. Como algunas personas que están siempre atentas, ¿y quién va a visitar a tal iglesia? No, el Señor te puede llamar a cualquier hora. Y si no estás preparado, no vas a subir. Alguien dijo, pero yo me agarro el tobillo de mi esposo, dijo. Cuidado, porque el Señor es capaz de ponerle vaselina ahí para que no lo haga. La salvación es personal, aunque ayuda mucho tener una esposa, un esposo creyente, cristiano, legítimo. Pero tú tienes que asumir compromiso, porque tú eres llamado a ser sacerdote de tu casa. Ella ha sido llamada para ser columna de su casa y sus hijos son miembros de ese cuerpo maravilloso llamado iglesia. Entonces somos miembros y somos ministros porque somos capacitados por la iglesia para servir. Porque a unos llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que haga la obra ministerial. Amén. Ponte de pie ahora. Oh, yeah. Quiero hacer un apelo, una invitación. Quiero que pasen aquí adelante las personas que quieren asumir el reto de pelear por aquellas cosas que el Señor le ha dado. Primero, el Espíritu Santo. Buscar los dones, los talentos que Dios ha derramado sobre tu vida y avivarlos. Segundo, cuidar de tu casa, de tu familia, de tus hijos. Te ha puesto por sacerdote y tu mujer eres columna. Y los hijos son miembros activos de la iglesia del Señor. El Señor te ha dado un ministerio. Puede darte otros ministerios. Pero te ha dado un trabajo. Vas a pelear por él. Porque el Señor te llama en este día, en esta noche, para pelear por aquello que Dios te ha dado. Dios te ha dado una identidad. Eres hijo de Dios. No eres hijo del diablo. Eres hijo de Dios y como hijo de Dios
eres más que vencedor. No necesitas tener miedo. Y si tienes miedo, sé valiente, esfuérzate y cree que Dios te va a sustentar, porque Él está contigo y no te va a desamparar. Entonces, tú tienes un destino que cumplir. No eres un don nadie. Dios te ha escogido porque tiene cosas hermosas diseñadas para hacerlo contigo, no con otros. Algo especial Dios tiene contigo, no con otros. Con otros tiene también cosas, porque Él no hace acepción de personas. Pero cada miembro tiene una acción para hacer. ¿Cuál es la tuya? Comprométete con el Señor. Acércate aquí. Siento poderosamente la presencia del Espíritu Santo. Acércate aquí. Llega más cerca. Ven aquí. Acércate, porque Dios quiere trabajar contigo hoy. Quiere hacerlo de forma especial. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, David tenía 54 guerreros profesionales que estaban directamente vinculados con ellos. Tú tienes hoy un ejército mucho mayor, y aquí hay hombres y mujeres consagradas. Algunos de ellos están endeudados, otros están afligidos, otros tienen una inquietud grande en su espíritu, afligidos porque tienen problemas de orden familiar, tienen problemas de orden personal, tienen problemas muchas veces que parecen muy complicados, difíciles, pero hoy tendrán paz porque tú estás con ellos y son más que vencedores en Cristo. Señor amado, Señor, gracias, porque la primera enseñanza está en nuestro corazón. El diablo está para enfrentarnos, pero nosotros estamos para vencerlo. Satanás está vencido en tu casa, está vencido en tu vida, está vencido en tu familia. Satanás ya fue vencido por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tú estás con Él, por lo tanto tú eres más que vencedor. ¿Sabe? Ese enemigo astuto no tiene estrategias nuevas. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, será el mismo mañana, y hoy está contigo. No temas, porque el Señor ya venció al engañador. Y Pablo está diciendo que somos más que vencedores. Es el momento de pelear para que el Señor te da. El Señor te ha dado el Espíritu Santo, es la mayor potencia, nadie lo puede vencer. El Señor te ha dado tu casa, tu familia, es lo mejor que ha sucedido. Tu casa, tu familia, es lo mejor que Dios te ha dado. Defiéndela, cuídala. Es tu casa, es tu familia. ¿Saben, mis amados? Los valientes nunca huyen de la batalla. Dígale: yo te reprendo, Satanás, te reprendo porque yo te voy a vencer con el Señor, porque ya eres un enemigo vencido. Yo no soy de aquellos que huyen, yo enfrento la batalla hoy. No somos de los que retroceden, somos aquellos que vencen la batalla. ¿Sabe? Mi mentor, aquel que está sobre mí, se llama Jesús de Nazaret. Levante las manos. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Jesús de Nazaret está pasando por aquí y quiere tomarte. Quiere llenarte de su presencia. Quiere capacitarse como un gran guerrero que vence batallas. El Señor no te ha dejado solo. Él es tu mentor, es tu guía, es tu apoyador. Te ha dado la capacidad para que tú cumplas la misión que tú tienes que cumplir aquí en la tierra.
Dios te levanta hoy como el valiente del Señor Jesucristo. Eres el valiente del Señor Jesucristo. El Señor te reviste de valentía, de coraje, de audacia, de fe. Porque el Señor está contigo. El Señor te levanta en esta noche. El Señor te levanta en esta noche. Levanta las manos, proclama la victoria. Dile, ya vencí con el Señor. Dile a Era, ya vencí con el Señor. Veré al enemigo postrado, vencido, ridiculizado, porque Jesús lo venció. Es un enemigo vencido y es mentiroso, es mentira. Él no tiene poder, el poder lo tiene Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.